Bienvenidos a nuestro canal. Actualidad salvadoreña. Hoy exploraremos uno de los capítulos más oscuros de la historia de El Salvador, la Guerra Civil. Veremos cuáles fueron los hechos más relevantes e impactantes de esta guerra. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y activar las notificaciones para más contenido como este. Por tu apoyo, muchas gracias. Comencemos. Para entender la Guerra Civil, es fundamental conocer el contexto. De 1931 hasta 1979. Los gobiernos autoritarios de régimen militar oligárquico emplearon una política que combinaba la represión política y las reformas limitadas para mantenerse en el poder. Debido a esto, El Salvador enfrentaba profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. La concentración de la tierra y el poder en manos de unos pocos, junto con la represión gubernamental, crearon un caldo de cultivo para la agitación. Los movimientos sociales comenzaron a organizarse, buscando justicia y derechos. Pero el gobierno respondió con violencia. En 1980, la situación llegó a un punto crítico. La represión estatal y las violaciones a los derechos humanos llevaron a la formación de grupos guerrilleros, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El 15 de octubre de 1980 se produjo el primer ataque guerrillero. Esto marcó el inicio de una guerra que duraría 12 años y dejaría miles de muertos. La guerra civil se caracterizó por su brutalidad. Ambos lados cometieron atrocidades. Las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Estados Unidos, llevaron a cabo campañas de tierra arrasada en comunidades sospechosas de apoyar a la guerrilla. Se estima que más de 75.000 personas perdieron la vida y cientos de miles fueron desplazadas. Durante la Guerra Civil de El Salvador, ocurrieron muchos hechos de violencia y violaciones de derechos humanos. A continuación veremos algunos de los hechos más representativos. La masacre del Mozote. En diciembre de 1981, el ejército salvadoreño lanzó una operación llamada Rescate en respuesta a la actividad guerrillera en la aldea El Mozote, Morazán. Las Fuerzas Armadas, incluyendo el batallón de élite Atlacatl, rodearon El Mozote y sus alrededores. Durante los días de la operación, el ejército capturó a los habitantes del pueblo y, en un acto sistemático, comenzó a ejecutar a hombres, mujeres y niños. Se estima que más de 800 personas fueron asesinadas y muchos de ellos fueron torturados antes de ser ejecutados. Se dice que las mujeres fueron violadas y que los niños fueron asesinados frente a sus padres. Masacre de la Quesera. Entre el 21 y el 31 de octubre de 1981, en el área rural de los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, ubicados en el departamento de Usulután, murieron asesinadas a manos de la Fuerza Armada más de 500 personas. Denominada de la Quesera porque a esa localidad pertenecían la mayor parte de las víctimas. Este ataque fue parte de una campaña militar para erradicar el apoyo a los guerrilleros. Masacre de El Calabozo. El 22 de agosto de 1982 fueron asesinadas más de 200 personas, en su mayoría niños y niñas, mujeres y personas mayores, en una zona conocida como el Arenal El Calabozo del río Amatitán, en San Esteban Catarina, departamento de San Vicente, acusándolas de ser simpatizantes de la guerrilla. Masacre de Santa Cruz. El 14 de noviembre de 1981. Los soldados invadieron el departamento de Cabañas para llevar a cabo una limpieza total de la zona. Las Fuerzas Armadas tomaron como blanco a la población civil desarmada, incluyendo a ancianos y mujeres que llevaban niños en brazos. Fue un asalto combinado de la tropa y el bombardeo aéreo en la cual se estima que se asesinaron a cientos de personas en El Paso cerca de la escuela en Santa Cruz, municipalidad de Hilo Vasco, departamento de Cabañas. A lo largo de la guerra, muchos líderes sociales, sindicalistas y activistas fueron secuestrados y desaparecidos por fuerzas del Estado. Entre los casos más conocidos tenemos: asesinato de Óscar Arnulfo Romero. El arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Romero era un defensor de los derechos humanos y criticó abiertamente la represión del gobierno. Su asesinato provocó una ola de indignación y contribuyó a la escalada del conflicto. Asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana, UCA, un grupo de élite del ejército asesinó a 6 sacerdotes jesuitas, incluida la empleada doméstica y la hija de ella de solo 16 años. Estos sacerdotes eran conocidos por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su crítica al régimen. Este acto fue ampliamente condenado y llevó a un mayor escrutinio internacional sobre la situación en El Salvador. Más allá de las masacres, se registraron miles de casos de tortura, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados. La Comisión de la Verdad documentó más de 22.000 casos de violaciones de derechos humanos, incluidas masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El conflicto no solo fue interno, tuvo implicaciones internacionales. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a los diferentes bandos. Esto convirtió a El Salvador en un campo de batalla ideológico durante la Guerra Fría. Las organizaciones de derechos humanos también alzaron la voz, denunciando las violaciones cometidas por ambos lados. Finalmente, el 16 de enero de 1992 el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, firman los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México, dando fin a 12 años de guerra civil en el país. Sin embargo, las heridas no se han cerrado. El país todavía enfrenta desafíos significativos, desde la pobreza hasta la violencia. La guerra civil en El Salvador es un recordatorio de los peligros de la desigualdad y la violencia. Es crucial recordar este capítulo para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si te ha gustado el video, suscríbete y compártelo. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que se puede seguir trabajando por la paz en El Salvador? Déjanos tus comentarios.